Bueno, hoy voy a comentar un libro excelente que me ha impresionado muchísimo del antropólogo indio Arjun Appadurai, que se titula Hacer negocios con palabras, el fracaso del lenguaje como clave para entender el capitalismo financiero. Arjun Appadurai es uno de los antropólogos más conocidos del presente. Ha escrito libros como La modernidad desbordada, Dimensiones culturales de la globalización, El rechazo de las minorías, El futuro como hecho cultural, Ensayo sobre la condición global. Había leído otros libros de Arjun Appadurai y en una librería cayó en mis manos este libro que se publicó originalmente por Chicago University Press en el año 2016 y se hizo la traducción a la editorial Siglo XXI de Argentina el año 2017. Se trata de un libro, como digo, realmente excelente, en el que Appadurai trata de comprender o trata de ofrecernos una interpretación de un elemento central de la crisis económica que se produjo en el año 2007-2008, que no es otro que la esencia de los derivados financieros. Lo que hace a lo largo del libro, y ahora iré a leer y a comentar partes concretas del mismo, es aplicar fundamentalmente aspectos del pensamiento de Max Weber y de Durkheim para tratar de comprender qué es ese asunto tan complejo que serían los derivados y también cuáles son las características de la economía financiera, por qué se produjo el colapso económico que afectó especialmente a los Estados Unidos y a Europa en el año 2007-2008, pero también a partir de ahí propone, utilizando a antropólogos como Marcel Mauss, acercándose también a revisiones de la obra de Carlos Marx y tomando en cuenta una cantidad muy importante de bibliografía reciente, cómo se podría hacer un giro de la situación de los derivados tóxicos y del tipo de situación político-económica, social que genera en el mundo, cómo podría hacerse una inversión para generar una situación de mayor igualdad democrática y por lo tanto el libro tiene el carácter no solamente de un análisis de antropología de la economía, un análisis de comprensión del fenómeno financiero, sino que también tiene un aspecto fundamental que sería un análisis vinculado a la defensa de una cierta política transformadora. El libro no es precisamente un texto sencillo, aunque corresponde a una serie de conferencias o de análisis en los que retoma de una forma pedagógica en algunos momentos y va exponiendo lo que está haciendo y cómo utiliza los autores y la bibliografía, pero digo que no es un libro difícil porque evidentemente se dirige a establecer una serie de aclaraciones y argumentos en torno a una cuestión compleja como serían los elementos fundamentales del sistema financiero. Empezando ya a comentar el libro, el primero de los capítulos se titula La lógica de las finanzas de promesas y en él hace una presentación del razonamiento exponiéndonos que el argumento principal del libro es que la debacle del sistema financiero en 2007-2008 en los Estados Unidos fue para Arjun Appadurai fundamentalmente una crisis del lenguaje. Con ello no viene a negar los elementos de avaricia y de ignorancia, ni tampoco ignora las regulaciones endebles ni los riesgos que se tomaron de forma irresponsable, que fueron fundamentales como factores que condujeron al colapso, sino que sobre todo entiende que el papel que cumple el lenguaje en el mercado es el que permite que ocurran esas fallas que son más difíciles de identificar. Evidentemente, el título de Hacer negocios con palabras es una referencia explícita al famoso texto del filósofo Austin titulado How to do things with words, cómo hacer cosas con palabras, que es el texto canónico en la cuestión de la performatividad o de los actos performativos del lenguaje. Trata de analizar, por tanto, en este libro Arjun Appadurai qué son los derivados financieros como principal innovación técnica que caracteriza a las finanzas contemporáneas y va en todo momento subrayando cuáles son las fuentes de investigación y la bibliografía que le ha servido de referencia y señala que un material fundamental para él es el libro Financial Derivatives and the Globalization of Risks, publicado en el año 2004 por Edward Lipuma y Benjamin Lee.
Los derivados, expone en la página 14, son básicamente contratos escritos sobre los precios futuros de varios tipos de activos financieros. En esencia, son promesas de que la parte perdedora pagará a la ganadora una suma de dinero acordada de antemano en el caso de un precio futuro específico. Se trata, por tanto, en el caso de los derivados financieros, de un ejercicio o de un campo de promesas sobre un futuro incierto. Esto le va a llevar a analizar el ensayo canónico de Marcel Mauss, el ensayo sobre el don, y también a releer, evidentemente, la obra de Austin, de los actos performativos, pero sobre todo le va a llevar a analizar los mercados de los derivados, que se basan fundamentalmente en las promesas incumplidas o en los contratos sobre promesas, pero también en el incumplimiento de esas mismas promesas. Nuestra era actual es, como se dice tantas veces, la era de la financiarización, y esta era está caracterizada por la velocidad y el alcance de las innovaciones que la caracterizan, y se puede definir como una época en la que el dinero se ha utilizado para obtener más dinero mediante el uso de instrumentos que explotan la función de los créditos, de las especulaciones y de las inversiones. La cuestión básica sería la de cómo asegurarse contra el riesgo, y por eso en la crisis, en el crack del año 2007-2008, las aseguradoras tuvieron un papel inicial, como la apertura del partido. El gran cambio fundamental, señala Arjun Appadurai, para que se generara el poder actual del mundo de las finanzas fue los mercados de materias primas, especialmente en Chicago, donde los comerciantes comenzaron a traficar con aquello que se llamaba en aquel momento futuros, esos mercados de futuro, pero también con términos como opción de venta, opción de compra y cobertura. Los derivados actuales en realidad proceden de aquellos mercados de materias primas de futuros y tienen que ver también con la historia de los seguros, pero también con la cuestión de la cobertura y con las dinámicas de las coberturas frente a los riesgos. Las finanzas contemporáneas son unas finanzas de cadenas de promesas o de cadenas de enlaces, en las que Arjun Appadurai señala que lo fundamental podría ser no tanto el dinero cuanto el fenómeno lingüístico, que es el referente fundamental más que un referente monetario tangible en sí mismo. Es decir, el mercado de derivados es un mercado de proposiciones en el que se mantiene la creencia sobre otro objeto que es también a su vez la promesa de otro contrato de carácter similar. La fuerza de los derivados es para este antropólogo sobre todo una fuerza performativa, y esto le va a llevar a analizar el sistema de intercambios de la economía contemporánea, pero también qué significa aquí la promesa, esa promesa en la que uno pagará dinero a otro según quien demuestre tener razón con respecto al precio futuro, y por tanto todos los contratos son contratos en los que el componente fundamental es la promesa. De esta forma, cuando todo un mercado impulsado por derivados lleva al borde del colapso, debe existir una profunda falla subyacente en el mundo lingüístico del que se componen esos derivados. Bueno, para emprender este análisis, fundamentalmente Arjun Appadurai vuelve a uno de los autores que se ha constituido para el referencial, que es el sociólogo Max Weber, y especialmente va a hacer aquí una relectura muy ajustada del texto canónico de la Ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde Weber puso el acento en la incertidumbre ante la salvación, aunque apenas Weber analizó el significado del riesgo, a pesar de los análisis tan brillantes que hizo en la cuestión de la economía, y también va a analizar las dinámicas del capitalismo industrial, tal y como son expuestas por Carlos Marx en su obra. El primer punto que Max Weber ilumina es, en lo que respecta a la forma derivada, es que la raíz de la ética calvinista se halla en la incertidumbre radical ante la salvación, o dicho con mayor precisión, la incertidumbre radical sobre el valor de la vida de un individuo como indicador de que es uno de los salvados, uno de los elegidos. Y a este dilema soteriológico, según la perspectiva weberiana, es el que genera un comportamiento radicalmente metódico, que es la base del capitalismo, en el que el objetivo no es el lucro, sino tal vez conseguir un signo que dé cuenta de que el sujeto, el creyente, es un elegido.
Esto sería una suerte de extraña transformación de la incertidumbre con respecto a la salvación, del problema soteriológico, a un carácter metódico capitalista que ofrece el camino, según Appadurai, para comprender el operador contemporáneo de los derivados como un modo radical de adoptar riesgos para generar beneficios económicos. Lo que le interesa a Appadurai es tomar los argumentos de la ética protestante y del espíritu del capitalismo de Max Weber y adaptarlos a la situación económica contemporánea para tratar de plantear la cuestión de cuál es el ethos, cuál es la ética del mercado de los derivados, es decir, en qué se basa la promesa de los derivados. Esta promesa, que también, como digo, analiza a través de la extraordinaria obra de Marcel Mauss, El ensayo sobre el don, que fue consecuencia de un proyecto conjunto con su colega George Davy sobre los orígenes históricos del contrato moderno. Encontró Marcel Mauss la respuesta en las formas de los dones, los donativos y obsequios de las sociedades antiguas y primitivas, y esa fuerza de los contratos históricos la encontraba en lo que llamaba el au, que era el espíritu inherente al obsequio que generaba una obligación de retribución. Y se preguntará también a Arjun Appadurai dónde se encuentra el au, es decir, esa fuerza del don en el sentido de Marcel Mauss en la economía contemporánea. El esfuerzo de Marcel Mauss por localizar el au del don, la fuerza que obliga a la retribución en un espíritu de reciprocidad, no resultó en el texto de Mauss exitoso, pero sí se dio cuenta del papel fundamental que tiene el lenguaje, y diríamos ya en los términos de Austin y de Appadurai, lo performativo, lo lingüístico performativo, en el cumplimiento de las dinámicas, o diríamos de la termodinámica del propio don. Appadurai parte de la certeza de que la debilidad del sistema financiero dentro del cual circulan los derivados es la que permite de suyo la mercantilización de las promesas anteriores mediante unas nuevas, y así va creándose una diseminación sistémica de promesas que conecta con la idea de una cadena performativa. Esta cadena recursiva de derivados es la esencia del mundo de las hipotecas de alto riesgo, es decir, de las subprime. La crisis del mercado inmobiliario que condujo al colapso del año 2007-2008, según este libro, la crisis que nos afectó a todos hace ahora una década, hace 10 años, fue para Appadurai en realidad un fracaso lingüístico. Ese fracaso sistémico como fracaso lingüístico es lo que analiza este libro como el fracaso de un sistema colectivo de riesgo en el que el mercado inmobiliario se derrumbó y la capacidad de los vendedores de derivados inmobiliarios desapareció, y por lo tanto se perdió la liquidez, y la maquinaria de los contratos, la maquinaria lingüística de las promesas en las que se basa la economía financiera se estancó completamente. Eso afectó en primer lugar a las aseguradoras, a la famosa aseguradora AIG, que tenía en sus manos gran cantidad de derivados tóxicos, y por tanto se inició este colapso en el momento que, como dice muy gráficamente en la página 25 de este libro Arjun Appadurai, la música dejó de sonar. La sabiduría convencional suele culpar del colapso a los prestamistas irresponsables, a los operadores codiciosos, a los agentes de las evaluadoras cooptadas y a las reguladoras débiles. Sin embargo, todos estos actores relevantes no son tan decisivos para Arjun Appadurai como o cuanto la propia forma del derivado, que implica apilar, acumular riesgo sobre riesgo, lo cual es la fuente de las propias ganancias, pero también es la base de la propia inestabilidad y de la inminencia de la catástrofe y del fracaso. Los riesgos se compran y se venden mediante la titularización, proceso mediante el cual se pueden agrupar deudas, reempaquetarlas y venderlas unas a otras, y esto va generando toda una economía del riesgo. Para Appadurai, lo clave sería también pensar esto desde aspectos weberianos, pero también desde Marx, desde su noción del fetichismo de la mercancía, es decir, de las dinámicas de intercambio de mercancías y cómo éstas ocultan relaciones de dependencia, de subordinación, y también cuál es la dinámica de generación de las propias plusvalías, y analizar en cierta medida la filosofía del dinero que ya desplegó a principios del siglo XX Georg Simmel, pero también tomar investigaciones más recientes como la de Mark Juran, que en el año 2014
analizó el enigma del dinero en una dirección radical al demostrar que es necesario tratar de pensar cuál es el deseo que sostiene la pulsión económica. Ese deseo de dinero, que es en principio aparentemente lo más distante del sujeto deseante, pero que habilita la aparición de una suerte de deseo sin límite. El misterio es cómo el dinero termina siendo un fin en sí mismo, un imán sin límite para el deseo humano. El dinero, por su propia naturaleza, invita a un deseo sin fin a todos los seres humanos y es lo que hace gracias a su ilimitada condición de objeto que el deseo humano no puede jamás agotar. La forma derivada se basa y se sostiene en este deseo sin límite que nos lleva a correr riesgos y el mercado es un mercado, insisto, de riesgos que se independiza del curso real de los valores mercantiles del mundo real de los bienes y servicios. Es un mercado, por tanto, de apuestas y se puede decir que es un mercado de promesas agonísticas y, por tanto, el fracaso no es algo excepcional, no es algo imprevisto, sino que el fracaso late en el seno de la economía financiera. El fracaso, dice en la página 29, o el colapso, ocurre cuando las relaciones a lo largo de todo el sistema entre los compradores y los vendedores de estos activos entran en crisis porque no hay compradores para grandes cantidades de los instrumentos, lo cual produce un gigantesco acopio de deuda sin que ningún otro comprador acepte esa montaña de riesgo que se acumula en el mercado de derivados. En 2008 se alcanzó precisamente este punto y, como todos sabemos, el Estado se vio forzado a involucrarse y comprar grandes cantidades de estos instrumentos tóxicos, como sucedió, por ejemplo, en el caso de España, con el dinero que se dio a los bancos para que pudieran recapitalizarse y tuvieran liquidez, pero también con la compra de los activos tóxicos de los bancos y de las empresas, por ejemplo, constituyendo una empresa como la Sareb, que es una empresa cuyo fin es en realidad sostener las pérdidas, las deudas, la toxicidad del propio sistema financiero. Lo que se derrumbó en el año 2007-2008 fue no solamente un sistema económico, sino lo que llama aquí Arjun Appadurai un castillo de palabras hecho de contratos. Lo que colapsó fue, en este sentido, la estructura de promesas en la que se apoya el lucro financiero en la era de la forma derivada. El fracaso de las promesas financieras, en el fondo, fue un fracaso del lenguaje. El segundo capítulo se titula Ética empresarial y el espíritu del financiarismo, y aquí analiza esta cuestión, como he dicho, de la mano de Max Weber, analizando la ética protestante y el espíritu del capitalismo en una clave contemporánea, analizando la cuestión de las pasiones y los intereses, también yendo desde las problemáticas de Max Weber hasta los análisis de el fenómeno de la convicción en la construcción de las relaciones comerciales en Marx, pero también teniendo como elemento de perspectiva para analizar las propuestas weberianas los análisis que hizo Schumpeter cuando habló del capitalismo como un fenómeno de destrucción creativa, es decir, cuando colocó la innovación en el centro de las pautas del capitalismo. Analiza qué son estas tendencias a correr riesgos y cómo la ética económica contemporánea se basa en una suerte de aparición sistemática de catástrofes y cómo este tipo de situación que Max Weber comienza a delinear a partir de la noción también de Beruf, esto es la noción de profesión y sobre la naturaleza carismática y al mismo tiempo metódica del pensamiento capitalista moderno, cómo sobre todo le llevaron a analizar la importancia que tiene el sostén ético en la configuración de la acción calculadora. La ética, según la visión weberiana, supone una serie de comprensiones interconectadas sobre medios y fines orientados a la acción calculadora en un mundo de incertidumbre, así como un conjunto de orientaciones culturales en constante evolución que caracterizan y dan forma a estas comprensiones. A mí Weber es un autor que me fascina desde que lo leí siendo un estudiante en la carrera de filosofía y constantemente me ha parecido que se le puede sacar mucho partido, evidentemente en esta dirección antropológica y sociológica y económica o de antropología y sociología de la economía
que toma aquí Arjun Appadurai, pero también creo que es posible incluso sacarle partido en la línea de una estética del capitalismo y hasta una estética y un arte del capitalismo neoliberal financiarizado, especialmente porque esa búsqueda de cuáles son las pasiones, cuál es el ethos, cuáles son las dinámicas que sostienen las formas de construcción de la sociedad, es algo que también nos sería muy útil para comprender cuáles son los fenómenos artísticos y simbólicos contemporáneos. Le lleva a analizar cuál es el papel del espíritu de la incertidumbre y también como hemos dicho, Max Weber, cómo eso tiene que ver con el calvinismo, pero también con el fenómeno que va a tener o el análisis que va a hacer de la burocracia y de la jaula de hierro el propio Max Weber, señalando que el capitalismo moderno sigue transformando su ética y la pregunta que necesitamos hacernos hoy, dice en la página 41, es si podemos identificar los elementos claves del espíritu capitalista en el entorno actual casi 3 siglos después del periodo que Weber identificó como su momento fundacional. Es decir, no podemos seguir hablando de la ética económica contemporánea o de la ética del capitalismo actual como si tuviera que ver con la incertidumbre ante la salvación en el sentido calvinista. La idea de incertidumbre ha sido, de hecho, casi olvidada por completo, tanto por los capitalistas cuanto por los analistas del capitalismo contemporáneo. El foco ya no es en la incertidumbre, sino que el elemento central ahora es el riesgo. Y los economistas y los estudiosos de la sociología de las finanzas colocan esta temática en el centro, siendo el fundamental el ensayo de Frank Knight sobre riesgo e incertidumbre, que ha sido muy estudiado y refinado a lo largo del tiempo. Esa cuestión del riesgo nietzscheano y de la diferencia entre riesgo e incertidumbre es algo que va a utilizar Arjun Appadurai, sobre todo porque es algo que no aparece en el caso de Max Weber, pero también sí va a tomar de Max Weber la cuestión de la magia, porque para Weber la magia es el principal obstáculo para el nacimiento del capitalismo protestante, esto es, el capitalismo de carácter racional metódico, basado en la sobriedad, el ahorro y la disciplina. Para Weber el término magia se refería a un tipo de confianza irracional en un procedimiento técnico que apunta a manejar problemas asociados con el mal, la justicia y la salvación. Weber era un gran creyente en la importancia de los procedimientos y los formalismos asociados con el surgimiento del derecho, la política y la burocracia moderna, y sobre todo cómo había una tabula rasa, o sea, el calvinismo había hecho tabula rasa con su ética que había permitido la formalización de el carácter metódico en la producción de beneficios. Sin embargo, dice en la página 43, en la actualidad es posible identificar una serie de prácticas mágicas, y con ello se refiere a procedimientos performativos, tanto coercitivos cuanto adivinatorios, en el corazón del capitalismo global y en particular en los sectores financieros. Esta práctica tiene como premisa fundamental una fe general absoluta y en apariencia trascendente en el mercado, una fe mágica como el famoso ritornello de la fórmula de tenemos que tener confianza en los mercados. Y esta confianza ciega en los mercados es algo que se convirtió en la música o en la ideología fundamental. Tenemos que recordar, por ejemplo, los quejidos lastimeros de George Bush cuando rogó a todos que siguiéramos teniendo fe y siendo miembros leales de lo que él llamó, lo que llamó Bush, la economía basada en la fe. Invirtiendo la lógica weberiana, que parte de las dudas sobre la salvación hacia la disciplina ascética, luego hacia el carácter metódico ético, para desembocar en el ahorro y lucro racional, la nueva religión del mercado lo trata como una fuente de certeza, como la recompensa por prestar atención a sus mensajes y ritmos, y como una fuerza todopoderosa que premian a sus elegidos en la medida en que obedezcan sus demandas éticas. Todo esto lo va a analizar Arjun Appadurai revisando una gran cantidad de bibliografía sobre economía y sobre teoría económica contemporánea, distintas investigaciones como los estudios de Michel Caillon y también de los marcos y de las técnicas de cálculo contemporáneo, desde la ya mencionada incertidumbre de Knight hasta la diferencia entre probabilidad y posibilidad,
y también cómo eso ha ido generando una doctrina del conflicto de intereses y cómo hay hoy un constante espacio de hibridación de ideologías de la acción calculadora y cómo eso va generando una dificultad para analizar cuál es el ethos del cálculo contemporáneo, que es algo que señala con brillantez y con perspicacia a Paduray, que llevaría a revisar la conferencia que impartió Max Weber al final de su vida, entre 1919 y 1920, la ponencia Concepto y premisas del capitalismo para pensar la lógica de la especulación contemporánea. Evidentemente, Apaduray aquí no quiere funcionar meramente como un escoliasta, como alguien que hace una mera glosa de Weber, sino que trata de pensar los aspectos que a partir de ahí se pueden prolongar en nuestra situación, analizando, por ejemplo, el papel que tenían los profetas o el sentido de la profecía en los textos de sociología de la religión de Max Weber, para entender que también nosotros vivimos como sometidos a esa religión del mercado, a esa religión económica, a esa nueva forma de la confianza ciega en el carácter mágico y en el carácter y finalmente armónico, a pesar de los colapsos y las catástrofes de los procesos financieros, que tiene que ver con unas ciertas dinámicas de contratos, de promesas, de expectativas de futuro, pero también tiene interés por aquello que podría denominarse el fantasma en la máquina financiera, esto es, cuál es el espíritu que está detrás del capitalismo y de los mecanismos de generación del sistema financiero, es decir, cuál es el ethos de la contabilidad que no se deriva de sus propios mecanismos, sino que va más allá de las propias prácticas contables. Es decir, cómo funciona la contabilidad de la incertidumbre, cómo se genera este lucro absoluto que es impredecible y que, como decía Knight, es el resultado de actividades humanas que no pueden ser anticipadas y que parecen incapaces o que somos aparentemente imposibles de entender a partir de la probabilidad. Ensayos como el de Maria Brouwer del año 2003, en el que justapone las ideas de Max Weber, Schumpeter y Knight sobre el rol del emprendedurismo, del emprendizaje, son fundamentales para la investigación que aquí despliega Arjun Appadurai, sobre todo intentando no desorientarse en la tendencia a confundir la confianza carismática que había, por ejemplo, en el calvinismo, con el perfil más sistemático, metódico y racional de los propios puritanos. Este capítulo sobre la confianza adivinatoria o sobre las culturas del cálculo o sobre cómo es la acción calculadora en general, para Arjun Appadurai sería fundamental para generar un campo unificado de investigaciones sobre la economía o sobre la acción calculadora y sobre todo cómo él está proponiendo a partir de este libro una nueva disciplina, así lo sugiere, un nuevo espacio de investigación que requeriría un nuevo perfil metodológico, que sería la investigación de las culturas del cálculo, que se nutriría de diversas ramas de la economía del desarrollo, de la antropología de los mercados, las finanzas y la religión, de la ciencia social de las nuevas religiones, de la economía del comportamiento, de la psicología del razonamiento lego, de las decisiones y los errores, y sobre todo los recientes estudios científicos sociales sobre finanzas. Por supuesto, habría que incorporarle, según señala la página 56, la historia y la cultura, y también habría que entender cómo aquí sería fundamental que los antropólogos analizaran los contextos culturales para ver qué es o cómo puede plantearse el diseño de lo que es una buena vida o el diseño de lo que son pautas políticas que nos permitan avanzar en la democratización. Bueno, evidentemente el impulso, el esfuerzo, el afán, el interés en generar una nueva disciplina late en este libro, que es un libro, yo entiendo que es fundacional, que se basa en muchos otros autores, que explica qué relación tiene con discusiones que se han generado en distintos campos culturales, pero realmente el libro de Appadurai es un libro verdaderamente revelador. El tercer capítulo se titula El fantasma en la máquina financiera y sobre todo es el capítulo en el que toma en cuenta las teorías del don o la cuestión de la retribución en Marcel Mauss, y también se acerca a las problemáticas en Jacques Derrida en su libro Donar el tiempo, y lo que quiere es tratar de pensar cuál es la obligación de la retribución y cuál es la obligación de retribución que se encuentra en las conexiones dinámicas de la cultura financiera contemporánea, tomando de nuevo la idea de Geist, de espíritu, que está en el propio ensayo La ética protestante y el espíritu
del capitalismo. Trata de ver qué es lo que alienta el espíritu del capitalismo contemporáneo, en qué sentido ya no tiene que ver meramente con la emergencia gradual de la racionalización ni con la dimensión de la profesión, como aparece en Max Weber, sino en qué sentido la apuesta ya no es por la gracia divina, como sucede en el seno de la incertidumbre o la ansiedad con respecto a la salvación y la soledad ante la que se encontraba el creyente calvinista, sino que en realidad se cambia la idea de la apuesta por la gracia divina por la apuesta derivada, es decir, la apuesta sobre la apuesta, la promesa sobre la promesa. Y esta apuesta derivada es una apuesta ante una incertidumbre radical, no tanto digo con respecto a la teología, sino con respecto a la búsqueda de riquezas y al éxito de los actos performáticos. Esa dimensión del riesgo y la gracia del capitalismo ascético es algo que va aquí avanzando en el análisis del espíritu de la incertidumbre a partir de la noción de incertidumbre nietzscheana. Es curioso este excelente libro de Knight, porque, bueno, en el que yo he aprendido muchísimo y temas que me interesan, en los que indudablemente no soy otra cosa que un verdadero indocumentado, pues he podido estudiar y también analizar algunos de los textos y consultar algunos de los textos que él mismo está manejando, y evidentemente salvo materiales clásicos como sería el de Max Weber, Marx, Simmel, evidentemente Jacques Derrida y Durkheim, hay muchos otros autores que desconocía y con los que no estaba para nada familiarizado, como sería el caso de Frank Knight. Y es singular en el cuestión de cómo va haciendo la investigación Appadurai, que remite a veces a pequeños aspectos, a cuestiones muy cruciales de algunas de las investigaciones en las que se basa su libro, señalando la deuda que tiene contraída o el aspecto que ha tomado de esa investigación, para de forma inmediata evitar reiterar demasiado argumentos que no van a contribuir a la línea principal de su investigación, pero en algunos momentos, y esto me ha parecido significativo, no tiene ningún problema en recurrir directamente a la Wikipedia, cuando en la página 68, hablando del análisis de la cuestión del riesgo y la incertidumbre por parte de Frank Knight, mete un fragmento de la página de Wikipedia en la que se analiza qué es lo que hizo Knight, con lo cual también revela aquí Appadurai el carácter dinámico y también el carácter pedagógico y el carácter divulgativo de su propia investigación. Bueno, continuando con la cuestión, lo que quiere mostrar es que el riesgo es una parte fundamental de la maquinaria del capitalismo contemporáneo y que estamos, por tanto, en lo que se llamaría la época del imaginario de la incertidumbre, en la que tenemos además en esa época del imaginario de la incertidumbre unas figuras muy visibles de lo que sería la economía contemporánea, que son principalmente fanfarrones, aventureros, imprudentes, inmorales, que se caracterizan por una inmensa avaricia y por un aventurerismo que sería lo contrario de aquello hacia lo que conduciría el capitalismo metódico en el sentido weberiano-calvinista. Es lo que encontramos en figuras como Madoff y es lo que encontramos en tantos de los corruptos contemporáneos del campo de la economía, pero también el personaje de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street también le podíamos encontrar en esta misma definición que hace aquí Appadurai de los sujetos, digamos, que están en la vanguardia de la economía financiera contemporánea. En la página 71 nos dice que el mundo del riesgo financiero y sus numerosos instrumentos y dispositivos emergentes no es otra cosa que un enorme conjunto de herramientas, una tecnología para trazar un mapa y medir el riesgo, no para administrarlo, sino para explotarlo. Esta cuestión le lleva a analizar la dinámica de los que venden al descubierto, del short sell, en el caso, por ejemplo, de figuras como John Paulson y George Soros, y la importancia que tiene esta cuestión de vender al descubierto, que se basa en la dinámica de que todo lo que sube debe bajar y todo lo que baja debe subir, que es el axioma prácticamente fundante de los mercados financieros, y esa ética imaginaria de la venta al descubierto, que se siente más cómoda con lo inevitable de la caída, es decir, que se basa en apostar a la baja, es decir, y apostar que algo va a fracasar, que algo va a perder. Por tanto, este ethos, esta ética de los bajistas que estudió Jackson Lears en el año 2003 es aquello que nos permite también
conectar esta actitud de apostar al fracaso o apostar a las pérdidas con la profunda interconexión que hay entre religión, comercio y tiempo libre, por ejemplo en la vida estadounidense, pero también la idea americana de que en algún momento uno puede salir de las crisis por medio de una apuesta ganadora. Esa idea de que, incluso iluminado por la gracia divina, uno puede hacer una apuesta ganadora. Y aquí reaparece la gracia como una forma de canalizar la incertidumbre y como un modo de dominar la maquinaria del riesgo. Las figuras de estos emprendedores o de estos activistas financieros que se basan en la venta al descubierto, le lleva también a Arjun Appadurai a analizar la cuestión de si los actores por excelencia del mercado económico no serían precisamente los bajistas, es decir, los inversores a contracorriente, los vendedores al descubierto. ¿En qué sentido no serían los casos atípicos los que funcionan como verdaderos modelos sociales? Bueno, esta dimensión de los casos atípicos le lleva a analizar el fenómeno de la retribución a partir de la cuestión del don y del potluck, como está en el famoso texto de Marcel Mauss, y también la dinámica de apostarlo todo, pero también, evidentemente, la dinámica en la que se apuesta todo para apostar al fracaso. Para analizar la cuestión del fantasma en la máquina, Arjun Appadurai hace una revisión de los análisis sociales y científico-tecnológicos sociales que han hecho Michel Caillon y Bruno Latour sobre la cuestión de la teoría del actor red y la dinámica o el rol dinámico de los ensamblajes, que es una cuestión fundamental. El capítulo cuarto se titula El mercado sagrado. Aquí se aproxima a la cuestión de la antropología de los objetos, que es un asunto que también analizó en un libro colectivo que editó hace tiempo el propio Arjun Appadurai, y para ello revisa, por ejemplo, la noción de kulá de los escritos de Malinowski y trata de pensar el mercado como hecho cultural fundamental y sobre todo qué es el mercado como mercado masivo a partir del texto de referencia del año 1912 de Emil Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa. Durkheim analizó la situación en la que se encontraban los aborígenes australianos y cómo experimentaban, celebraban y simbolizaban lo sagrado como una forma de fuerza externalizada de la sociedad operando en la vida moral interna. Y esta forma de construcción de la sociedad sería la de un mundo sagrado, que no es otra cosa que una realidad de seres sociales exteriorizados, que en nuestro caso no serían los dioses, sino la abstracción del mercado. La mistificación real, nos dice, de la mano de Durkheim, es la externalización de lo social en la imagen, ya no de la sociedad, como sucedería en el caso analizado por Durkheim, sino del mercado. Lo que él quiere analizar es cómo se constituye la materialidad financiera y desde una perspectiva durkheimiana, el mercado de valores podría ser visto como una vasta serie de agrupamientos totémicos que se organizan en diversos conjuntos, clasificaciones y series como acciones de compañías de gran futuro, de empresas dedicadas a la tecnología, de mercados emergentes, cada una asociada a diferentes creencias y cultos con sus fortalezas y debilidades. El misterio de cómo funcionan las hipotecas, el instrumento para volverse propietario de una vivienda, hoy está sometido a lo que sería el sistema financiero especulativo que divide, recombina, vende y apalanca hasta el infinito las hipotecas, convirtiéndola en un derivado tóxico. Y este es el elemento fundamental en lo que se hace con las hipotecas y con las deudas, fundamental de la vida financiera contemporánea, pero también del sueño de la propiedad de una vivienda. La fuente más importante de mistificación contemporánea es la mistificación de ese mercado financiero que tiene un carácter inmenso y que se basa en la cantidad y en la calidad, pero también en la dinámica de las categorías, las calificaciones y los perfiles. Es decir, todo ese puntaje y cómo hay un sistema de calificación permanente en nuestra sociedad y cómo hay todo un conjunto de dispositivos, protocolos de evaluación que hace que los individuos sean agrupados y categorizados de acuerdo a propósitos económicos, de acuerdo a propósitos financieros. Es decir, estamos en la época ya no de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, sino de la economía financiera y del perfilaje de los individuos, dirá Appadurai, del perfilaje de los sujetos que van a ser sujetados a un puntaje y ese perfilado es el perfilado
que permitirá troquelar, que permitirá convertir al sujeto en un sujeto que genera beneficios económicos financieros en función de los riesgos y de la posibilidad de pagar o no pagar las deudas contraídas. Todo esto tiene que ver evidentemente con la construcción de las narrativas sociales en una época en la que es evidente hay una gran presencia, hay casi un tsunami de información económica, hay una avalancha de noticias comerciales. Hemos sido, dice Apaduray con brillantez, resubjetivados por el mundo de los negocios y nos han convertido en sujetos financieros obedientes. Es decir, hace años las noticias económicas eran marginales absolutamente y de hecho se publicaban las noticias económicas en los periódicos, por ejemplo en suplementos especiales como el suplemento color salmón del diario El País, y desde la crisis económica la economía y las noticias y el discurso sobre la economía y sobre la crisis fue un discurso continuo. Recordemos las noticias permanentes sobre el crecimiento y sobre la subida de la prima de riesgo que afectaba o que parecía que era determinante para la situación de la economía y de la sociedad en Europa y especialmente en España, y que generó una crisis económica, pero también una dinámica de ansiedad y de incertidumbre realmente abismal. Pues todo ese tipo de noticias permanentes van generando una suerte de cosmología, y esa cosmología o esa narrativa de cosmología financiera es la de nuestra época, marcada por lo que hemos dicho ya, una economía, dijo Bush, basada en la fe. Estamos, por tanto, en sentido durkheimiano, en una época de una divinidad financiera, en la que las técnicas, dispositivos y prácticas de las finanzas contemporáneas, dice en la página 97, producen cierta forma de subjetividad mediante un proceso de división, descomposición y fragmentación de la persona que luego permite su rearmado como sujeto mediante los medios visibles de puntajes crediticios, deudas, hipotecas, acciones, que dependen de una atomización inicial acorde a las abstracciones de las finanzas. Todas estas técnicas confían en el imperio de la probabilidad, en la producción de protocolos estadísticos de riesgo, lucro y expectativas calculadas. Esto lleva evidentemente a también pensar el papel de la epistemología de la probabilidad, pero también le lleva a señalar que hay un desafío para la antropología y para nosotros como ciudadanos, que es transformar esta observación sobre la economía basada en la fe y sobre la epistemología de la probabilidad en lo que tendría que ser nuevas formas de crítica y nuevas formas de resistencia política. El capítulo quinto se titula Sociabilidad, incertidumbre y rituales, en el que continúa analizando la obra de Durkheim y sobre todo cómo se ha producido en nuestra época un experimento en la administración racional que entra en contradicción con el espíritu aventurero y especulativo hedonista de los orígenes del capitalismo, como se analizan en Weber, pero también en Sombart, y cómo el riesgo financiero caracteriza a nuestra época y va generando unos nuevos lazos sociales, aunque son lazos, como hemos visto, disgregadores, y cómo todo este análisis de los rituales le lleva a analizar a Arjun Appadurai el papel que tiene la idea de performatividad en el estudio del ritual. Austin fue capaz de desplazar nuestra comprensión sobre el trabajo del ritual del plano de la ciencia y la tecnología al del ámbito del lenguaje y en particular al lugar de los actos performativos, es decir, la clase de actos de habla que logran efectos en el estado del mundo al ser emitidos en forma apropiada en el contexto apropiado. Formas performativas que cambian el mundo por la fuerza de su emisión. Bueno, la teoría de los actos de habla y la teoría de la performatividad lingüística es algo que, como decimos, formuló Austin y que ha sido usado en muchas ocasiones y sobre todo, como bien apunta Arjun Appadurai, ha sido muy bien utilizado por Judith Butler, que en una serie de obras aplica la teoría de los actos de habla a las políticas sexuales y de género, y sobre todo observó que los actos de habla también podían ser desplegados de tal manera que se alteraran las condiciones de felicidad que supuestamente los presuponían. Y esto es lo que le llevó a formular la cuestión de la retroperformatividad en los rituales y en la vida social. Es decir, hay ciertos actos performativos que crean, mediante su agencia y efecto, las condiciones de éxito y felicidad que casualmente los presuponen. Y es en ese análisis de la retroperformatividad en los rituales de la vida social donde se va a desplegar la segunda parte de este imponente libro, para ver cómo el ritual es un ejercicio
de poner en acto la incertidumbre de tal forma que aumenta la probabilidad de resolverla. Y esta cuestión de la retroperformatividad le lleva también a poner en juego el famoso texto de Van Gennep, de Harold Van Gennep, sobre los ritos de paso, y el análisis también de lo sacrificial en autores como René Girard, para tratar de ver cómo son las formas elementales, no de la vida religiosa en el sentido de Durkheim, sino cómo se puede redescubrir lo social en la época del capitalismo financiero, y cómo podemos pensar las incertidumbres fundamentales de nuestra época en un momento de aparente falta de existencia de lo sagrado. Bueno, analiza a lo largo del libro el modelo Black-Scholes, que se produjo en el año 1973, que sigue siendo como la Biblia o la caja negra de la que se valen los operadores de derivados para asignar un precio a las opciones, una cuestión que ha sido analizada a fondo, estudiada por Mackenzie en un libro del año 2009, y sobre todo analizando las condiciones de incertidumbre y cómo hay unas prácticas rituales en el seno de la economía contemporánea. El capítulo sexto se titula El carisma de los derivados, y va a hacer un análisis a fondo del libro de Black-Scholes de Ayaché. Y este libro de Ayaché es prácticamente el nudo central del libro, porque Ayaché, en este libro publicado en el año 2010, señala que los derivados constituyen una suerte de título de crédito eventual, lo que llama contingent claim, que generan los hacedores del mercado, que se dedican a crear precios mediante la comercialización. El libro de Black Swan de Ayaché es un libro que ha generado mucho debate, mucha controversia, que algunos han criticado diciendo que es un libro que no aporta nada, que es una mera broma o es solamente una sátira. Sin embargo, Appadurai va a analizar a fondo sobre todo esta cuestión de cómo para Ayaché se ha producido un cambio ontológico en el capitalismo financiero, y cómo hay una nueva fuerza ritual que se basaría en la importancia que tiene en el capitalismo todo el sistema de intercambio, pero sobre todo la importancia que tiene la escritura, y esa dimensión de la écriture, de la escritura, es lo que convierte en algunos momentos a Ayaché en una suerte de construccionista o casi un derridiano en el análisis del sistema financiero. Pero también va a aproximar a las ideas de cómo analizar el sistema del mercado financiero, los derivados. Ayaché va a acercar la idea de Durkheim de el ritual como un momento de efervescencia colectiva. Y esa dimensión de efervescencia colectiva, que es lo que analizó Durkheim en el caso de la ceremonia del corroboré de los aborígenes australianos, es lo que va a pensar también aquí del parquet, o de lo que sería el parquet computacional cibernético contemporáneo de la economía, como un espacio también de efervescencia colectiva, que está basado en la convicción, en la fuerza y en la electricidad, diríamos en términos durkheimianos, pero que tiene también que ver con rituales que tienen un carácter retroperformativo, y como esa dimensión retroperformativa de los mercados contemporáneos es aquello que permite la comercialización, dado que la comercialización, según Ayaché, es la que crea el precio y no el precio el que crea la comercialización. El verdadero riesgo es el riesgo para Ayaché y también para Appadurai, que lo apoya, de alcanzar un acuerdo sobre cualquier tipo de crédito eventual por parte de los operadores de algún tipo de transacción, expresado en un precio en ausencia de un modelo confiable, estocástico o probabilístico basado en precios anteriores. En otras palabras, el riesgo real de comercializar derivados es el de fracasar a la hora de crear un mercado para un derivado o encontrar a quien esté de acuerdo para negociar un precio. Y esto tiene que ver con lo que es sustantivo, que es la incapacidad de cuantificar lo desconocido que se halla en el seno de la propia economía, en el seno de las propias dinámicas financieras. Y esto tiene que ver con la tensión y con la incertidumbre y con la fricción entre las dimensiones carismáticas y la sujeción rutinaria de la vida moderna, tal y como fue analizada por Max Weber en el ya citado Ensayo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sin el carisma no existirían nuevos movimientos, empresas o variaciones de las sociedades existentes. Sin rutina no habría mecanismos seguros para producir y para reproducir las ideas nuevas que cuesta tanto esfuerzo para organizar la economía. Esto es lo que le llevó a Max Weber a ser muy pesimista con respecto a la deriva del propio capitalismo, y así le llevó a hablar de cómo la racionalización conduciría a la burocracia y se avanzaría hacia lo que él acuñó como la jaula de hierro.
y también tiene que ver evidentemente con lo que está sucediendo en las dinámicas del intercambio de derivados, porque el intercambio de derivados es la energía carismática del mercado contemporáneo, con la nueva característica agregada de que energiza sus actividades más cotidianas de la manera retrospectiva, generando una efervescencia casi de carácter ritual aborigen que presta su electricidad a las formas sociales profanas, que son a su vez sus condiciones de posibilidad en el sentido de la retroperformatividad. El riesgo es el fracaso total, no el de la posibilidad de fracasar, que pueda mediarse por análisis estocásticos probabilísticos, sino que el fracaso es la clave de la propia forma derivada. El séptimo de los capítulos se titula La riqueza de los individuos y nos habla de que uno de los efectos perniciosos de la era del financiarismo es la erosión del estatus del individuo, y dice que se ha erosionado y debilitado el cuadro social más amplio en el que el individuo occidental, en tanto categoría y hecho social, dominaba la sociedad en favor de un nivel más eventual de agencia social que algunos han denominado dividuo. Todo el capítulo está dando vueltas en torno a esta cuestión de la forma del individualismo frente al individualismo, y este individualismo estaría producido por el capitalismo financiero y es ideal, dice Arjun Appadurai, para enmascarar la desigualdad, para multiplicar las opacas formas cuantitativas que resultan ilegibles para el ciudadano promedio y para producir las herramientas y técnicas que generan lucro y que pueden escapar a la auditoría, la regulación y el control social. El individualismo financiero, que es lo que aquí analiza, le llevaría a revisar cómo se configuró el individualismo y cómo se configuró el concepto de sujeto desde Descartes, pero también le lleva a dialogar, aunque de una forma muy rápida, con Homo economicus, Homo equalis del antropólogo Dumont, pero también mostrar cómo esta cuestión de la genealogía del individuo económico y la emergencia del individuo financiero es algo que tiene que ver también con la propia antropología, que se podría buscar desde los textos de Marcel Mauss y también en textos de Meyer Foster del año 73, dado que Fortes, fue el que en la antropología social británica definió precisamente esta noción de individuo. Meyer Fortes identificó el individuo como un elemento más básico y fundacional de la agencia, tanto humana como animal, en contraposición con el individuo, y por ello Appadurai lo cita y dice que merece nuestro reconocimiento. McKean Marriott, a comienzos de la década de los 70, en la Universidad de Chicago, formuló una teoría del individuo, que es la declaración, dice Appadurai, más explícita, radical y generativa de la radicalidad y la mentalidad pueblerina de nuestra propia idea naturalizada del individuo occidental. Marriott e Inden sostuvieron que los sistemas sociales de la región, analizando la India, se construían sobre una estructura por completo diferente de la de Occidente, cuyos cimientos se hallaban en el individuo, un agente de acción y transacción que se transfería de forma continua por contacto con otros individuos para crear nuevas redes de rango, pureza y liberación potencial del mundo material. Y esto lo analiza a partir del libro o de diálogo, en debate con el libro Homo Hierarchicus, el análisis de la India de Louis Dumont. Bueno, también va a señalar que este análisis del individuo podía ponerse en contacto, porque todo este libro es una sugerencia, como he dicho o dice Appadurai, de un nuevo campo de investigación, de una nueva disciplina, y también en muchos de los momentos lo que hace es proponernos una noción, una categoría, una problemática que no desarrolla completamente en este libro, pero que estoy convencido que sin duda sugiere que va a continuar trabajando en investigaciones posteriores. Y, por ejemplo, aquí aproxima estas investigaciones de los 70 sobre la agencia que caracterizaría al individuo frente a la genealogía del individuo occidental, racional, cartesiano, con las investigaciones y con los textos de Gilles Deleuze sobre las redes rizomáticas de ensamblajes maquínico-humanos, que se basa en la filosofía de Bergson y de Spinoza, sobre todo en el libro Anti-Edipo 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, y cómo se desarrolla a partir de ahí todo un campo de trabajo sobre las formas mecánicas de agencia humana y sobre lo que se denominan los nuevos materialismos. Bueno, esa dimensión de los nuevos materialismos a partir de la ontología deleuziana sería como ya no nos encontramos ante el par masa-individuo, sino que los individuos se han convertido en individuos
en las masas. Esta es una cita de Deleuze, es una cita, dice en la página 139 que Deleuze habla del individuo en un artículo breve y prescindible publicado en el año 1992 en inglés, que es su texto sobre las sociedades emergentes de control. Bueno, yo aquí discrepo con Appadurai, especialmente porque no me parece que el texto sobre las sociedades de control, el paso de la disciplina al control, que es el texto de Deleuze sobre Foucault, sobre el Foucault de Vigilar y Castigar, sea un texto breve y prescindible, sino que es un texto crucial. En cualquier caso, aunque sea prescindible, de él toma el propio Appadurai la noción de individuo en esta cita que dice que ya no nos encontramos ante el par masa-individuo, sino que los individuos se han convertido en individuos y las masas en muestras, datos, mercados o bancos. Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, puesto que la disciplina siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban oro como número patrón, mientras que el control refiere a intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas de muestra. El viejo topo monetario es el animal de los lugares de encierro, pero la serpiente es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente, en el régimen en el que vivimos, pero también en nuestra forma de vivir y en nuestra relación con los demás. El hombre de las disciplinas es un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más bien ondulatorio, en órbita, sobre un haz continuo. Por todas partes, el surf ha reemplazado a los viejos deportes. Bueno, esta referencia de Deleuze, en la que serviría para analizar los mercados financieros contemporáneos, que monetizan todas las formas de cuantificación al sacar ventaja de las formas individuales que han cuantificado y producen continuamente. Las hipotecas de alto riesgo generan lo que llama la individuación predatoria, con mecanismos como la obligación de deuda garantizada, y sobre todo el derivado aparece para Jung Appadurai como una forma de mediación, como una forma de mediación social, y en la crisis de las hipotecas y de la forma derivada se comprende en realidad cómo funciona el individuo en las sociedades de control contemporánea, en el momento del Big Data, en el momento de los grandes datos, en el momento de la vigilancia planetaria, en el momento de agencias como la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA de los Estados Unidos, que controla el mundo, o también lo que sería eso que ha llamado Charayer la sociedad dronificada. El cambio tectónico de nuestra época es un cambio en las concepciones, por tanto, del individuo, de las bases de la ética, de la ontología y de la epistemología contemporánea. Y lo que trata hacia el final de este libro, y voy a resumir las páginas que nos quedan, es tratar de oponer a las lógicas predatorias del sistema financiero, del sistema hipotecario contemporáneo y también su generación permanente de la deuda, por cierto, analizando también y tomando en consideración el libro de David Graeber, por el que no tiene mucha simpatía, o que le parece que es un libro que efectivamente no llega a analizar las formas de la deuda contemporánea, sino que traza una historia que se queda bastante lejos de lo que sucede actualmente. Lo que él quiere, lo que quiere Appadurai, es cambiar el enfoque en torno a los derivados para tratar en cierta medida de oponerse a los derivados, pero no a la manera de ocupar Wall Street, porque para él el oponerse o los movimientos antideudas están destinados al fracaso, dado que buscan oponerse a las lógicas de la individuación con estrategias de movilización, persuasión y crítica que confían en las políticas del individuo. Para crear, dice en la página 147, una política fuerte que se oponga al individualismo predatorio que impulsa la actual lógica de los derivados, se requiere, según apunta Jung Appadurai, un enfoque alternativo de la política. En este libro no se articula completamente ese enfoque alternativo de la política, sino que trata de ver cómo se podía analizar a partir de los rituales o cómo se podía provocar un cambio en el estado de los principales actores y en la cosmología que actúa como marco performativo del mundo de los derivados y de la economía financiera, para buscar otra fuerza, otra dinámica energizante que tendría que ver con cómo podemos pensar las relaciones y la capacidad de los individuos para generar ensamblajes entre ellos y para combinarse en procesos rituales diferentes de los del sistema predatorio financiero, para lo que retoma ideas de Van Genev o de Clifford Geertz sobre cómo resistir a la volatilidad de las interacciones entre individuos y cómo reconstruir los lazos o cómo articular nuevos lazos sociales. Por tanto, va a pensar o va a tratar de pensar en una fuerza creativa
de ese absoluto ontológico en torno al derivado y al individuo, tomando en mucha consideración la obra del Homo Hierarchicus de Louis Dumont, para ver cómo se podría buscar una inversión del mercado, utilizando la idea del backwardation, del mercado invertido, para ver cómo los rituales cobran efecto mediante la creación retroperformativa de totalidades que surgen de las partes, que son esos individuos y no los antiguos individuos. Por tanto, el libro en sus partes finales lo que trata es de analizar el futuro político y cómo se podría transformar esos mercados de derivados en un sitio de lo que él llama individuación progresiva, que permitiera un comportamiento democrático en lugar de permanecer y pertenecer a un orden financiero que es el de la explotación, la asimetría y la antidemocracia. Es decir, sería posible promover una política democrática de las finanzas. Esa es la cuestión crucial que aquí plantea Appadurai. Y en este sentido, este libro, no solamente como libro de análisis, sino como herramienta de comprensión y de resistencia a las dinámicas económicas contemporáneas, insisto, es un libro crucial. Lo que necesitamos, dice en la página 156, es un cambio radical en la estructura de nuestro pensamiento social, y es algo con lo que yo no puedo estar más de acuerdo. Es decir, tenemos que reconstruir radicalmente categorías como público, colectivo, gratuito, libre o social. Los bloques elementales del edificio social no son ya, para Appadurai, los individuos, sino los dividuos, elemento mucho más inestable, volátil, contingente y abierto que el individuo canónico que hasta ahora ha anclado nuestro pensamiento social. Poder tomar, dice en la página 157, fenómenos como los diferenciales, la volatilidad, la liquidez y el riesgo utilizados en la actualidad para sustraer derechos a la mayoría de los individuos e imaginar nuevas formas colectivas de adoptar riesgos para que el derivado se aproxime más a lo que Guy Debord denominó deriva, es decir, la práctica de viajar sin preocupaciones en paisajes urbanos que se abren al terreno del azar y sirven como antídoto para la adormecedora rutina de la vida cotidiana en el capitalismo tardío. Este sería el sentido profundo de las intenciones programáticas de este libro, que, como digo, no se despliegan aquí, sino que aquí se quedan los protocolos para continuar esta investigación. Brillantísimo, sin duda, Appadurai cuando aproxima el derivado a la deriva, es decir, los derivados tóxicos financieros a la deriva situacionista, que es algo que no desarrolla, pero que sin duda nos ofrece a nosotros una sugerencia para poder estirar de ella y para poder sacar algún partido. Lo que le interesa a Appadurai es reintroducir la interacción del azar en nuestra vida social, de tal modo que nos permita a todos, dice, involucrarnos en las posibilidades del riesgo para crear riqueza, en vez de reservar esto al privilegiado 1% que cosecha permanentemente las ganancias. El potencial radical convierte la forma derivada en un instrumento genuino para la producción de riqueza en el presente al correr riesgos sobre el futuro. Bueno, esta es una idea interesante, pero que necesitaría, por lo menos yo, mucha más argumentación y necesitaría bastante datos y análisis para que pudiera convencerme que la política transformadora y la política radical democratizadora que acaso pudiera sacarnos de la situación en la que nos encontramos pueda basarse en una economía, vamos a llamarla así, financiera del riesgo colectivo generada por todos, es decir, esta totalidad del riesgo, porque en realidad el paisaje económico de los derivados se basa en apuestas sobre mercados de futuro y sobre situaciones de contratos futuros y expectativas futuras, pero en realidad se basa en el fracaso de las propias expectativas, es decir, que sería una suerte de gigantesca, he llegado a pensar hacia el final del libro que podría ser hasta una gigantesca pirámide de Ponzi, una ideología de auténtica autohipnosis la que estaría proponiendo Appadurai en hacer creernos que lo que podríamos hacer y lo que teníamos que hacer sería participar todos como individuos en esta individuación del sistema financiero que nos permitiría un cambio de las concepciones sociales epistemológicas y que democratizaría la sociedad. Pero bueno, es una operación que implicaría la totalidad de los marcos sociales, económicos y culturales planetarios y que al mismo tiempo podría en realidad
si no se hace, digamos, en una situación de control estricto dentro de un paisaje social, estatal, económico muy circunscrito y totalmente bunkerizado, podría conducir en realidad a la participación de todos en un sistema económico que tendría hasta en cierta medida una connotación, vamos a decirlo así, de delirio aceleracionista, es decir, que nos llevaría a pensar que se podía producir una implosión de la propia economía en el estado en el que se encuentra por la participación de los individuos y conseguiríamos una suerte de liberación a través de la asunción totalizante del propio riesgo. He tenido la impresión que nos movíamos o que se movía Padurai sin darse cuenta hacia el final del libro en posiciones muy cercanas a la implosión baudrillardiana, tal y como aparece en el intercambio simbólico y los signos y en algunos de sus otros textos como las estrategias fatales, pero no he llegado a entender muy bien cómo se diseñaba aquí la situación política transformadora que él proponía. Bueno, analiza hacia el final del libro un capítulo que se llama Concluir con ejemplos, y ese concluir con ejemplos evidentemente le lleva a analizar un contexto antropológico que he analizado a fondo, que es el contexto de la India, y sobre todo analizar los festivales de baños y también todas las dinámicas sobre la población marginal, que son millones de personas en la India, que están reclamando inodoros o que están reclamando lugares donde puedan defecar y sanitarios, y cómo los fenómenos de la justicia social a veces tienen que ver con la revalorización de los baños comunitarios y crear un espacio físico para que la lógica individual permita transformar en un valor positivo lo que es negativo, como sería, por ejemplo, el acto de la defecación. Bueno, no voy a tirar de este hilo porque podría pensar que en realidad el ejemplo que ofrece Appadurai sería una especie de sistematización de la defecación o una sistematización de la mierda como aquello que conduce hacia una individuación, y esta especie de sistemática higienizante de la propia defecación pues podría ser analizada en el sentido freudiano sobre las leyes de la economía que surgirían sobre el control esfinteriano, pero como digo, es algo que lo deja demasiado fácil como para que tiremos de ello. El último y el penúltimo, el penúltimo y último de los capítulos se dedican a las ambiciones internacionales del mundo de las finanzas, que son un resumen de lo que ha venido trazando en todo el libro, y como ahora todos somos, dice, trabajadores sin importar a qué nos dediquemos, en tanto nuestra razón principal de ser es ingresar al mundo de las deudas, al ser forzados a monetizar los riesgos de salud, seguridad, educación, vivienda y mucho más, a poner en riesgo nuestra propia vida, y cómo el capitalismo que colapsó en el 2007-2008 está intentando a toda costa penetrar en el sur global, y porque evidentemente este colapso del sistema financiero afectó a los Estados Unidos y principalmente al ámbito occidental, y pegó muy fuerte, como sabemos, en España y en la Unión Europea, pero afectó en mucha menor medida a los países del sur, y cómo llevan años tratando de penetrar en el sur, y sobre todo lo que nos revela el libro, y es algo que todos sabemos, es que el colapso del sistema financiero en el 2007-2008 no ha llevado a una regulación o llevó a una pseudo-regulación de la toxicidad del sistema financiero, del sistema económico financiero, pero en realidad no ha llevado a ninguna regulación real, sino que hemos vuelto a contribuir a que la burbuja vuelva a aumentar. Es decir, basta recorrer este país, recorrer España en automóvil en alguna ocasión haciendo un viaje, para ver cómo vuelven a reaparecer las grúas, cómo vuelve a reaparecer la burbuja inmobiliaria, cómo parece que después de la crisis pues volvemos a reflotar el Titanic, la orquesta vuelve a tocar su canción y vamos otra vez enfilados hacia el iceberg. No soy pesimista por naturaleza, lo único es una descripción de lo que está aconteciendo, y sin duda el propio Appadurai nos señala esto, como hay una expansión internacional del imaginario financiero y como los bancos y los fondos especulativos están presionando para que los países del sur global aprueben leyes que les provean de los mismos mercados de deuda no limitada que aprovecharon para generar el colapso del año 2008, y por tanto aquí cita una frase, la cita en dos ocasiones en el libro, que es una frase del novelista James Baldwin, que dijo en otro contexto: no más agua, la próxima vez el fuego. Bueno, evidentemente aquí no se quiere apagar un incendio en el sentido de la economía financiera, sino que lo que se quiere sacar es beneficios en una lógica predatoria absolutamente despiadada. La clave, insiste Appadurai, para transformar la forma actual del capitalismo financiero es apoderarse y apropiarse de los medios de producción de deuda en favor de la vasta clase de productores de deuda en lugar de la pequeña clase de manipuladores. Es decir,
El desafío es socializar y democratizar el lucro producido por la monetarización de la deuda para que aquellos que la producimos también podamos ser los principales beneficiarios de la monetización. Vale, pero ¿cómo? Es decir, la cuestión es cómo se hace esto. Es decir, esto se hace desde una subversión política, esta es la agenda de los partidos políticos, esto será una dinámica revolucionaria que afectará a un gobierno mundial que decidirá que todos participemos en el lucro, se generará una suerte esto daría hasta poner novela, ¿no? De una impresionante sociedad financiera en la que todos participaríamos y sería como una especie de inmenso casino, de una gigantesca lotería. En este sentido, tal vez el mejor manual de economía contemporánea sería el cuento de Borges, La lotería en Babilonia, y por tanto bastaría con que la aplicáramos, lo leyéramos y lo convirtiéramos en el manual de todas las escuelas de economía y de todos los departamentos de administración de empresas y de toda la gente que se hace cargo de la política en cualquier ámbito de la escala, y por tanto el libro aquí se convierte un poco en wishful thinking, en una especie de deseo piadoso de que esto podía suceder y cómo se podría crear un sistema mundo que nos permitiera generar una performatividad o una retroperformatividad que creara sus propias condiciones de felicidad o de éxito. Y aquí sí se puede decir que Appadurai parece como que creyera en que las palabras adquieren un poder mágico, es decir, que por el hecho de formularlas y de pensar que vamos a subvertir el sentido de la sociedad del riesgo, tal y como lo analizó Ulrich Beck, convirtiéndola en una democracia en la que todos asumimos los beneficios y conseguimos el lucro, pues no es algo que precisamente vaya a ser muy sencillo. El libro, en cualquier caso, aunque los ejemplos y los análisis en los que va finalizando, como digo, no me ofrecen mucha certeza de cómo podamos superar la situación, lo cierto es que nos aporta mucho en el análisis de cómo imaginar y movilizar conceptualmente la reflexión sobre las lógicas derivadas, cómo empezar a pensar que es una urgencia, una lógica de los derivados que no sea predatoria, para generar una lógica progresiva, así la llama, del individualismo, y cómo construir una lógica que acabe con la lógica de las promesas rotas, porque la lógica de la promesa rota es la lógica de la economía contemporánea. Y cómo crear la promesa del individualismo progresivo, que para él sería la única lógica alternativa productiva, que permitiría una política de la conciencia que tendría que analizarse, dice él, a partir del archivo global de las cosmologías individualistas. Sin duda, continuar en este análisis del individuo frente al individuo es una tarea que Appadurai estoy convencido que va a llevar adelante y que creo que aportará, sobre todo para pensar esto en relación con las formas del poshumanismo, y en la página 191 señala que en ese archivo global de las cosmologías individualistas tal vez uno de los campos fundamentales es la forma del poshumanismo feminista y también los nuevos materialismos para pensar las ontologías relacionales, y sobre todo todos aquellos que están interesados en la agencia poshumana, como serían los seguidores de Deleuze, que están concentrados en los ensamblajes materiales y cambiantes, pero también los que siguen a Latour en sus ideas del actor red con respecto a los formatos, los códigos y los nodos. Estamos, por lo tanto, necesitados de cómo pensar al individuo, a ese agente compuesto por dinámicas de interacción, y sobre todo pensar formas nuevas de ética y política que no se apoyarían ya, dice en la página 192, en un dominio especial autónomo o permanente para los seres humanos, sino que tendrían que ver con un cambio de las lógicas occidentales. El contrato occidental moderno clásico se sostiene, lo sabemos, sobre la lógica o sobre la base del individuo ligado, soberano, normativo y orientado al interés. En el centro de este dispositivo se encuentra la lógica de la promesa, un compromiso de un individuo de esas características con otro. La lógica del derivado, como forma de promesa que se apoya en la probabilidad de incumplimiento de las promesas de otros pares de individuos, produce partes humanas desindividualizadas mediante un proceso predatorio que genera una promesa a partir de otra, lo cual erosiona de manera estable la reciprocidad mediante el riesgo y a la larga produce, como sabemos, o ya produjo, el colapso del sistema. La cura, piensa Appadurai, para esta debilidad sistémica no se encuentra en reparar la fuerza de las promesas, sino en recomponer y reconstruir la idea del individuo
o la idea, dice aquí, del individuo para permitir nuevos tipos de solidaridad entre individuos, agentes cuya propia parcialidad les permite nuevas agrupaciones de aspiración, interés y afiliación. Es decir, lo que le interesa a Padurai es cómo generar una nueva ideología de la sociabilidad. Y esta es una tarea profundamente política que requeriría crítica, argumentación, persuasión y movilización. Y el atractivo que para Padurai tiene esta nueva ideología de la sociabilidad es que se sostiene a su vez en una promesa. Esa promesa es la promesa de la riqueza masiva, es decir, de cómo la forma derivada que genera una lógica predatoria de exclusión y finalmente de esclavización, como esa lógica predatoria que nos convierte a nosotros en el residuo, en este sentido, en lo defecado, en lo pulverizado, en lo machacado de la propia lógica de las promesas. Es decir, somos la manifestación ejemplar de la dinámica de promesa sobre promesa, fracaso sobre fracaso, baja y toxicidad derivada, es decir, la deriva de los derivados, la deriva situacionista de los derivados, nos lleva a la situación que es la situación de pobreza, que es la situación de completa, esto lo digo yo, precariedad. Y por lo tanto, la promesa que sostiene la investigación de Padurai sería que la forma derivada puede acabar con la injusticia y puede afectar o puede generar riqueza para la sociedad. Es decir, estamos en el fin de la promesa contractual y nos encontraríamos, según Padurai, en un momento de asunción de esa destrucción creativa, que fue el homenaje heterodoxo de Schumpeter a Carlos Marx, para ver cómo hay una innovación, que es la tendencia constitutiva del capitalismo, que nos llevaría hacia la necesidad de plantear una nueva forma de constitución de la economía, en un momento, bueno, en el que, como analiza en el libro, las finanzas, que fue digamos, la hermana pequeña o el pariente pobre de las investigaciones económicas, se ha convertido en central. Es decir, que en esa división entre económicas y análisis financieros, hoy lo financiero y el mundo de las finanzas se ha convertido en central. Y sobre todo, la cuestión es cómo se puede romper con el contrato moderno para ver cómo surge una nueva forma social en medio de estos riesgos y sobre todo cuál podría ser la forma de constituir alianzas, afiliaciones, conexiones, solidaridades fuera del individuo moderno como contraparte del contrato moderno. Es decir, ¿por qué no podemos, dice en la página 201, por qué no ponemos nuestros esfuerzos en nuevas formas de relaciones, identificaciones, agencia y solidaridad que podrían ser tan dinámicas cuanto inventadas y tan cambiantes de forma como lo es el propio capital? Dicho de otra forma, en el archivo de las ontologías del individuo encontraremos un registro antropológico para estas transformaciones políticas. El libro, por tanto, termina como una llamada a una concepción diferente de las bases a partir de las cuales podemos correr riesgos, generar riqueza y perseguir la socialidad en términos que dejen atrás al individuo y su contrato para vencer a las finanzas globales y vencerlas en su propio juego. Desde una perspectiva política, esta es la última frase del libro, no es fácil dar este paso, dado que tampoco es evidente, pero la destrucción creativa no respeta ni a la ciencia ni a la política normales. Por lo tanto, el libro de Padurai, que he estado comentando en extenso, es un material fundamental, o por lo menos para mí lo ha sido, lleno de análisis brillantísimos y poniendo en juego revisiones de textos cruciales de la historia de la sociología, de la economía, de la antropología. Es un material crucial para pensar nuestra época, para pensar el presente, para analizar la economía, para analizar el colapso económico que hemos sufrido, pero también para pensar y para proponer una transformación política, económica y social, y también tiene toda esa intención de fundar o de darnos las pautas para lo que podría ser un campo de investigación específico, que sería el de esta suerte de culturas del riesgo o culturas del cálculo o culturas financieras contemporáneas, que es un asunto fundamental. Yo trato, en la medida de mis posibilidades, que son realmente pocas, aproximarme a este tipo de textos que están en apariencia muy ajenos a lo que serían las investigaciones estéticas o las investigaciones histórico-artísticas, porque encuentro en ellos en muchas ocasiones la semilla que me permite continuar mis investigaciones, que no son otras que las investigaciones sobre qué es lo contemporáneo del arte contemporáneo. Y me parece que es realmente absurdo
tratar de pensar el arte de nuestro tiempo sin entender cómo funcionan la política, las construcciones sociales, la epistemología y la economía. Y en mi modesto libro, Arte y estafa en el arte y política en el tiempo de la estafa global, que se publicó en Sendemá, traté de analizar las dinámicas del arte contemporáneo, especialmente a partir del movimiento de la indignación, de la primavera árabe, de la primavera tunecina, de los disturbios en la Plaza Sintagma, pero también del 15M, de los indignados de la Puerta del Sol y del fenómeno de ocupar Wall Street. Y el libro de Appadurai me ha permitido tener una cierta aproximación, una cierta claridad sobre el sentido de la crisis económica del 2008-2009, que fue el que me sirvió a mí como punto de partida para esas investigaciones sobre arte y política, y especialmente me ha puesto en relación con bibliografías, con campos de investigación que para mí eran absolutamente ajenos y me permiten revisar o completar o pensar en esa posibilidad de una ética y una estética del arte contemporáneo en una clave post-weberiana.